Hablar de siervo, pues es una palabra muy pequeña, pero que abarca mucho. La palabra siervo es una palabra eh, que Dios llama, que Dios le concede a nuestro Señor y amado Jesucristo. Y vamos a ver un poquito acerca de ese significado de qué es siervo. Por ejemplo, es alguien que sirve a cambio de algo o voluntariamente. Una persona recta que atesora órdenes y que cumple con lo encomendado. Alguien que es sumiso, obediente, leal. La palabra de Dios se refiere a sus hijos como siervos. ¿Cuántos siervos hay aquí? Bueno, basándose en aquellos seguidores que llevaban el mensaje de salvación, que abandonaban todo para servir a Dios. ¿Cuántos siervos hay aquí? Bueno, la cosa se va poniendo un poco difícil a medida que vamos avanzando, pero bueno, siempre es bueno irlo diciendo. En griego la palabra siervo es traducida de la palabra doulos, la cual se define históricamente como esclavo. Entonces, al aparecer ya aquí la palabra esclavo, pues entonces quiero hablarle de las dos diferencias rápidamente. Por ejemplo, esclavos. En el contexto histórico, los esclavos eran vistos como una mercancía más que como seres humanos con derechos. Legalmente, el dueño de un esclavo tenía el poder absoluto sobre su vida y destino. Podía venderlo, comprarlo o incluso regalarlo sin que el esclavo tuviera la capacidad de oponerse. Esta falta de derechos convertiría al esclavo en un objeto de propiedad, similar a cualquier bien material. Esta percepción de los esclavos como propiedad estaba profundamente arraigada en las sociedades que practicaban la esclavitud, reflejándose en las leyes y normas sociales de la época. La ausencia de derechos fundamentales marcaba una diferencia crucial respecto a los siervos, quienes, aunque limitados, sí contaban con ciertos derechos legales. O sea que ser esclavo era terrible en aquellos tiempos. No tenían derecho de nada. Tenían que cumplir órdenes. Tenían que obedecer sí o sí. No podían rechistar. Eran esclavos y eran considerados como una mercancía, como un objeto, como cuando nosotros vamos y compramos o vendemos algo. Así eran los esclavos. Ahora, los siervos. Siervos. Por otro lado, los siervos, a pesar de estar sujetos a la autoridad de un señor feudal, no eran considerados propiedad de éste. Legalmente los siervos eran trabajadores vinculados a la tierra que cultivaban, lo que les otorgaba ciertos derechos y estabilidad. Podían trabajar parcelas para su propio sustento y el de sus familias, y aunque debían pagar una parte de sus ganancias al Señor, tenían la posibilidad de heredar y legar propiedades. Esta capacidad de poseer y transmitir bienes, así como la posibilidad de comprar su libertad, los diferenciaba claramente de los esclavos. La relación entre siervo y señor era más una obligación mutua que una relación de propiedad, lo que otorgaba a los siervos un estatus legal más favorable. Entonces aquí ya vemos los siervos. Los siervos, aunque eran mandados por un señor, tenían ciertas libertades. Ellos dice aquí que podían cultivar sus tierras, que ellos podían obtener ganancias de esos cultivos, pero tenían que pagar una parte a sus amos. Pero la diferencia entre esclavo y siervo era que el esclavo no tenía derecho a nada. El siervo sí tenía algunos derechos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eh, decimos que el siervo es una persona que sirve a Dios y guarda sus preceptos con reconocida piedad. ¿Cuáles son esos conceptos de reconocida piedad? La virtud que inspirada por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo,
actos de amor y compasión. Servir es mucho más que dar lo que tienes en tus manos. Es dar desde nuestro corazón lo que tal vez a nosotros nunca nos dieron. Servir es brindar afecto, bondad, cordialidad, apoyo moral, amor por sí mismo y a veces ayuda material. ¿Cuántos son siervos del Señor? Bueno, vamos bien. Persona completamente sometida a alguien o algo o entregada a su servicio. Ese es un siervo. Este es el siervo de Dios. Entonces, hermanos, entramos ya en el mensaje diciendo, o según lo que leímos en Mateo capítulo 12, a partir del verso 15 al 21, está hablando, y ustedes tienen un título ahí en sus Biblias, y dice, el siervo escogido. ¿Quién escogió a ese siervo? Dios escoge el siervo. Ustedes dicen ser siervos del Señor. A ustedes los ha escogido Dios. Y mira el peso que tiene esto, hermanos. Nos ha escogido nada más y nada menos que Dios. No nos ha escogido un hombre. No nos ha escogido una sociedad o una comunidad. Nos ha escogido Dios. Y como Dios nos ha escogido, pues debemos ser como Dios. Queremos hacer semejantes a Dios. Entonces, Cristo es la única esperanza. Su carácter, sus recursos, su vocación y su misión así lo señala. Nuestro tiempo, época que estamos viviendo hoy de incertidumbre, de manos caídas, de pies pesados, ojos opacados, de torrentes, de muchas palabras sin sentido, de acciones opresivas que aplastan, apagan y lastiman, tiempo en que la vida del hombre y la mujer parecen un pábilo a punto de apagarse o una caña sostenida por un suspiro. Es tiempo en que es bueno oír la palabra de Dios para saber o para recordar, entender y vivir la realidad de Cristo. Él es esperanza del hombre, de las naciones, del mundo entero. Entonces, hoy en día, el mundo está como está, con los pies caídos, las manos paralizadas, ojos opacados. Está mal, demasiadamente mal. Palabras que se hablan sin sentido, que opresionan, que aplastan, que apagan y lastiman, contrario a lo que debía ser. Este siervo que nos estamos haciendo referencia es todo lo contrario a lo que estoy mencionando aquí. Este siervo vino a levantar, vino a restaurar. Este siervo vino a dar vida a aquello que estaba moribundo, a punto de morir. Tal vez en nuestra sociedad actual lo que está ya por morirse lo acabamos de matar. Lo tiramos a un lado porque no sirve. Pero para Cristo, una persona que para el mundo es un desecho, para Cristo es una potencia, es un hombre que vale, una mujer que vale. Gloria a Dios. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Amor y obediencia. Estoy hablando del siervo de Dios. ¿Quién es Jesús? El siervo de Dios. Siervo que supo profundamente amado, que se supo profundamente amado. Desde el principio Él se supo amado por el Padre. Dos columnas que aplomaron su vocación. El servicio que definió su identidad. Dice la palabra que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿A qué vino Jesucristo? A servir. ¿Qué hace el siervo? Sirve. Amén. Entonces, el servicio definió su identidad. El amor, la seguridad de sus pasos. La relación con su Padre afirmó su rostro y solidificó su vida. Y esto es importante, hermano. El siervo, la sierva de Dios, si no tiene el amor de Dios, va a fracasar.
Tiene que ir ligado. Jesús llama a Dios mi Padre. Para algunos esto puede ser una expresión de afecto, amor o cercanía. El Padre y el Hijo declararon abiertamente su amor y devoción y que se pertenecían el uno al otro. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuándo lo dijo? Lo dijo 3 veces, pero voy a decirle 2. Una, se lo dijo en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Demostrando Dios el amor a su Hijo. Este es mi Hijo amado. Amén. Nadie mejor siervo que Cristo, cuyo alimento era hacer la voluntad del Padre. Un siervo hace la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y por hacerla, la voluntad del Padre, dejó su trono de gloria, se hizo hombre y llevó nuestros pecados sobre el madero para alcanzarnos eterna redención. En Filipenses 2, 5 al 6 habla acerca de eso, cómo Él deja su trono de gloria para venir a humillarse a la condición de hombre, a la condición de siervo y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que el siervo obedece hasta la muerte. Cristo nos enseña con su ejemplo que la mayor gloria, lo que da sentido a la vida, no es ser importante, sino útil. Hay mucha gente importante y estamos rodeados de mucha gente importante, pero no son útiles. O son útiles para destruir, ustedes ya saben. Entonces, Dios nos da el mejor ejemplo en nuestro Señor Jesucristo, que la mayor gloria, lo que da sentido a la vida de un siervo, de una sierva de Dios, no es ser reconocido ni ser importante, sino útil. ¿Para qué sirvo? ¿Qué hago? Aquí estoy, henme aquí, dispuesto estoy. Gente importante hay muchos, pero gente útil pocas. Pero Cristo no se lanzó a esta obra por su propia iniciativa, sino en obediencia gustosa y amorosa al que le había escogido. Dios le había escogido a él. Dios le amó a él. Dios lo envió a él. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a Jesucristo nuestro Señor. La iglesia primitiva entendió que la imagen profética del siervo de Dios había sido cumplida en Jesús de Nazaret. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, lo declara Pedro. A la pregunta del Señor, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Cristo, bajo la unción del Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El hombre que caminó junto a ellos, que miraron sus ojos y palparon sus manos, quien sujetó su voluntad a la del Padre a costa de su propia vida. Cristo se sujetó a la voluntad del Padre a costa de su propia vida. Ese es un siervo de Dios. Por eso no hubo pecado en su vida, porque desde el inicio hasta el final en su muerte siempre obedeció, siempre estuvo con el Padre, siempre estuvo con él, siempre buscó a él. La iglesia primitiva entendió mirando la vida de Cristo que ser siervo es sujetarse totalmente a la voluntad del Señor. Cuando sujetamos nuestra voluntad a Cristo, Satanás va a tener muy poco margen, pero muy poquito margen para hacernos caer en pecado. En el crisol de la obediencia se asumió como hijo y como siervo. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia.
Porque él aprendió la obediencia. Estando en la persona de nuestro Señor Jesucristo, también aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No para toda la humanidad, sino para todos los que le obedecen. Si tú y yo estamos entre los que le obedecemos a Él, debemos estar tranquilos. Gloria a Dios. La imagen que Jesús cultivó en el corazón de sus discípulos no fue el ideal triunfalista de los judíos, sino la vida real de un humilde nazareno cuyo supremo ideal era estar sujeto a la voluntad de su Padre. Él no vino siendo ostentoso. Él no vino diciéndole a sus discípulos o a las multitudes que lo seguían: yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el escogido de Dios, yo soy el enviado de Dios, como muchos hacen. Él no, hermanos. Él anduvo con ellos como cualquier otro de ellos. Él se sujetó siempre, siempre a la voluntad del Padre. Jesús no fue un hombre arrogante. No hablaba para impresionar a nadie. Los siervos no hablan por hablar y por hablar ni para impresionar a nadie. Los siervos son humildes. Hablan cuando tienen que hablar. El amor de su Padre determinó su hablar y su callar. Porque muchas veces hay que callar. No siempre hay que hablar. Tampoco, no siempre hay que quedarse callado. Pero el amor de su Padre determinó su hablar y su callar, su sentir y su actuar, su vivir y su morir. No estuvo exento de sufrir la incertidumbre, pero asumió en obediencia la perfecta voluntad de su Padre. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, la copa del sufrimiento, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Siempre sometido a la voluntad de Dios. Hermanos, el siervo, la sierva de Dios debe someterse siempre a la voluntad de Dios. Siempre, hermanos, debemos someternos a la voluntad de Dios. Es que estoy en peligro, es que seguramente me van a matar, es que seguro... Que sea la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios. A veces sí, Dios permite pasar por situaciones desesperantes, difíciles, agobiantes, que pensamos que ya de ahí no vamos a salir. Pero si le decimos: Señor, no importa hasta dónde tenga que entrar, hasta dónde me lleves, hasta dónde esta situación vaya, pero me someto a tu voluntad. Haz lo que tú quieras hacer, Señor. Y cuando hay esa actitud en el corazón del siervo y de la sierva, Dios va a comenzar a trabajar. El que duda del amor vive en la incertidumbre y desequilibrio, navega del exceso al rechazo y sufre profundamente. Un hijo amado es el deleite del Padre, porque ha sido barro formado en carácter, compartiendo sentimientos y actitudes. ¿Tú amas a tus hijos? Sí, es un rotundo sí. ¿Quién no ama a su hijo o a sus hijos? Porque ha salido de las entrañas de nuestra vida. Pues Jesús salió de las entrañas de Dios también. Y Jesús, por ese amor tan profundo, se deleita en su Padre, porque ha sido formado en carácter, compartiendo sus sentimientos y actitudes. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Esta es la segunda vez que le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Una era en el bautismo y esta es en la transfiguración. Amén. Y hay otra, pero esa le queda de tareas a ustedes. La obediencia de Jesús y la seguridad del amor de su Padre fueron columnas de su vocación. Además, Mateo, al incorporar la profecía de Isaías, subraya la presencia del Espíritu relacionada con su vocación. El Espíritu Santo fue
todo para nuestro Señor Jesucristo. Dios pone a su espíritu en su siervo y le llena de poder, de vida, de esperanza y de fruto. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo aquí? Pues tú tienes que tener esto también. Amén. El Espíritu es el amor personal de Dios y por eso Dios ha derramado su amor en nosotros mediante el Espíritu. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Jesucristo necesitó del Espíritu Santo para hacer la obra aquí en la tierra, para hacer lo que hizo. Todo lo que hizo fue guiado por el Espíritu Santo. Todo lo que el siervo y la sierva de Dios haga en esta tierra tiene que ser o debe ser guiado por el Espíritu Santo. Si no hay guía del Espíritu, vamos a fracasar, vamos a estar perdidos. Misión y predicación están entrañablemente unidas. Jesús proclama la justicia de Dios, porque en la proclamación se subraya la totalidad de la vida. Consideremos el ejemplo de Jesús, sus enseñanzas, su predicación, su acción, su servicio, la calidad de sus relaciones, sus actitudes. Todo proclama la justicia de Dios. Todo lo que Jesús hizo en esta tierra, lo que declara su palabra, es la justicia de Dios. Es lo que Dios quiere para esta humanidad. Así lo señala Mateo. Se aparta de los fariseos, sana a todos los enfermos y exige no ser identificado públicamente. Todo su ser proclama la justicia de Dios. Entonces la justicia de Dios es esa perfección de su naturaleza, por lo cual es infinitamente justo en sí mismo y en todo lo que hace. La justicia de la naturaleza divina ejercida en su gobierno moral. En primer lugar, Dios impone leyes justas a sus criaturas y las ejecuta con rectitud. Dios es un Dios justo y pone leyes justas para que nosotros las podamos cumplir. Él no es un Dios arrogante ni imponente que va a poner leyes injustas para que nosotros no las podamos cumplir. Amén. Cristo vino al mundo para ser el médico universal. Como el sol trae luz a toda la tierra, así también el sol de justicia traerá en sus alas salvación y sanidad a disposición de todos. Verso 20. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. La caña cascada no quebrará, dice. Los hombres suelen ensañarse con los débiles, tanto más cuando más cobardes son ellos mismos. ¿Para qué sirve una caña rajada? Si tú te encuentras por ahí, vas por ahí, te encuentras una caña ya rajada, ¿para qué sirve? En tu opinión, diré, esto no sirve para nada. ¿Sí o no? Es lo más normal que podamos decir. ¿Para qué seguir aguantando el humo que despide una mecha que ya no da luz ni calor por falta de aceite? Si usted ve algo por ahí dando ya los últimos humos, ya hay, ¿para qué? Yo creo que nosotros lo pisamos para que se acabe sería lo más lógico, ¿sí o no? Así razonamos a veces, pero al contrario que el siervo de Dios, al contrario que Jesús, desanimamos más a los desconsolados y damos por perdidos a los débiles. Muchas veces es nuestra actitud como iglesia, como siervos. A veces, por llevar una palabra de consuelo, desconsolamos más y damos por perdidos a los débiles. ¿Saben, hermanos, una cosa? Si Cristo hubiera tenido esa actitud, nosotros no estuviéramos aquí. Ninguno sería salvo, porque todos estamos mal, débiles, a punto de morir eternamente. Pero Dios es bueno. Pero debemos dar gracias a Dios por tener a Jesús, a un Salvador tan bondadoso y tan paciente, que conoce el barro de que hemos sido formados. Él nos conoce, Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestros puntos débiles
Y ahí nos fortalece. Ahí el Señor está para estirar la mano y apoyarnos, para darnos fuerzas. Las cañas son los heridos que están por romperse. Los pábilos son los débiles agonizando, que han perdido su flama y solo humean. Solamente humean, ya han perdido su vigor, su fuerza, su flama, su llama. Se urge de la iglesia una proclamación integral de la palabra de Dios. Somos los llamados para que esos pábilos, para que esas cañas vuelvan otra vez a cobrar sus fuerzas. Somos los llamados a ir a aquellos desanimados para animarlos, para que vuelvan otra vez y vengan a la iglesia. Preocúpese por su hermano, por su hermana que ha dejado de venir ya un par de veces a la iglesia. ¿Qué le pasará a ese hermano? ¿Qué le estará pasando? Échale una llamada, ponle un WhatsApp. A ver qué pasa. Porque es extraño de que una persona que venga regularmente a la iglesia y deje venir un par de veces porque pasa algo. Pero a veces pasa lo que pasa. No es tiempo de hacer alarde de la misión. Es que yo soy siervo de Dios. Es que yo soy la sierva de Dios. A propósito, ¿cuántos son siervos? Bueno, está bajando ya un poco. Es normal y me uno a todo eso también. No crean que no. No es tiempo de hacer alarde de la misión, sino de disponerse a sanar a los que sufren, alentar a los desesperados, curar a los lastimados, compartir con los agobiados, liberar a los que vengan cansados por el peso de una religión que ha perdido su sentido. Y eso es lo que debemos hacer, no solamente como iglesia, sino como siervos. Dale arropo a esa persona que viene desanimada, alentarla. Por muy mal que esté esa persona, dale una palabra de aliento. Sabemos de la ambigüedad de la vida, incierta, dudosa, del dolor, de la desesperanza y a la vez de la dureza, de la obstinación del alma, frente a los que usan la palabra para engañar y el poder para aplastar. La iglesia es una comunidad de siervos, amados por el Señor, llenos del Espíritu, para amar, gozar, pacificar, bendecir, creer y compartir. Eso es el siervo de Dios. Ha recibido el amor de Dios, que es lo más importante en la vida, el amor de Dios. Y a partir de ahí, pues, somos llenos del Espíritu. El Espíritu vino a nuestra vida para poder amar a los demás, poder gozarnos con los demás, para pacificar y bendecir y creer y compartir también con otros de lo que el Señor nos ha regalado. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? Todos hemos sido bendecidos por el Señor. Tal vez unos más que otros, gloria a Dios por ello. Pero con lo poco que el Señor nos ha dado, con eso también podemos compartir. Voy resumiendo. El hombre del siglo XXI espera el futuro con incertidumbre. ¿Qué traerá el mañana para nuestra nación y nuestro continente? ¿Qué puede esperar del fruto ese pábilo que humea y la caña cascada? ¿Qué esperanza se puede tener en medio de quienes alardean con demagogia y aplastan la vida y la sonrisa? Hoy se predice hambre, pobreza, enfermedad, injusticia y marginación. En medio de la incertidumbre, nuestro Señor Jesucristo ha levantado a alguien fuerte y poderoso, la cual es la iglesia. Por eso el apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ha formado un nuevo pueblo, una comunidad santa convocada a anunciar las maravillas de Dios. Y eso somos nosotros. Eso es la iglesia. Y la iglesia son los siervos que le sirven a Dios.
El siervo de Dios proclama la justicia y lucha hasta hacerla vencer, hasta que saquen victoria a juicio, es lo que dice el verso 20. Abate la injusticia que es pecado, opresión, marginación y desesperanza. En la justicia el siervo, el hombre y el mundo han de cifrar sus esperanzas, porque Cristo es la única esperanza para el hombre. Pueblo y nación lacerados por el dolor, la pobreza, los estragos del sinsentido personal y la injusticia. El pueblo que nuestro Señor Jesucristo ha conformado ha de anunciar estas palabras. Es la palabra de esperanza porque anuncia el triunfo de la justicia de Dios sobre la opresión del pecado. Y termino, el siervo de Dios hará triunfar la justicia. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude. Ser siervo no es fácil. Una cosa es ser creyente, otra cosa es ser discípulo, pero otra cosa es ser siervo. Y siervo no quiere ser nadie. Sí, yo ayudo, pero no es solamente de ayudar. No es solamente de comprometerse en algún servicio, en algún ministerio, por un tiempo, porque le gusta hacerlo. No, eso tiene que nacer del corazón. Los que están sirviendo a Dios dentro de un ministerio, hermanos, es un peso muy grande que el Señor ha puesto en cada uno de ustedes. Y debe hacerlo con amor, con dedicación, comprometido. Porque el siervo se compromete con su Señor. Un siervo que verdaderamente ha recibido el amor de Dios, ama a Dios por sobre todas las cosas y no le importan los impedimentos que le pueda acarrear. El siervo está por encima de un discípulo. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Amén. Gloria a Dios por los discípulos. Un creyente es aquel que cree en el Señor. Amén. Pero un siervo es aquel que se parece a su Señor. Es muy diferente. Padre, gracias, Dios. Gracias por tu palabra, mi Señor, porque es una palabra viva. Es una palabra que nos habla. Es una palabra que nos reta cada día a ser mejores en ti. Señor, tu ejemplo, queremos imitarlo cada día. Tú eres el siervo de Dios. Tú eres el escogido de Dios. Tú eres el amado del Señor. Nosotros somos sus escogidos, mi Señor. Nosotros somos amados por ti. Dice tu palabra que tú nos amaste antes de que todo fuera fundado. Tú ya nos estabas amando, mi Señor. Y tú eres nuestro Padre, mi Señor. Tal vez muchos no han tenido un Padre, pero el amor de Dios, el amor de ese Padre llena cada vacío que pueda haber en nuestros corazones. Y es el amor de ese Padre que nos impulsa a servir. No nos puede motivar otra cosa que el amor a mi Señor para poderle servir. Necesitamos el amor de Dios. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder hacer las cosas como Dios quiere que la hagamos. Que el amor de Dios esté en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que ese amor nos lleve a servirle con una pasión intensa en nuestro corazón. La iglesia está llamada a servir a Dios, obedecerle a Dios, someterse a Él y hacer su voluntad. Gracias, Dios. Bendice esta tu palabra en cada corazón y sigue haciendo la obra, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte.